Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por el privilegio, Padre, de poder estar en tu presencia una vez más en esta noche, Señor. Queremos en el nombre de Jesús entregarte todo lo que vamos a estar compartiendo. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has acompañado y gracias, Padre, porque sabemos que lo vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús te entregamos esta noche, te entregamos todo lo que vamos a estar hablando. Padre, si estamos aquí es porque tú estás, Señor, interesado en nuestras vidas, porque los pensamientos acerca de cada uno de nosotros que tú tienes son de bien y no de mal. El anhelo de tu corazón es que seamos prosperados en todo, que nos vaya bien en todo, que tengamos salud, Padre. Y nos trajiste, Padre, una vez más en esta noche para que meditemos acerca de tus principios, para que veamos de qué manera aplicarlos, y te damos gracias porque tu Espíritu Santo, que está aquí presente en medio nuestro, es el más importante en este lugar. Y Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes, nos hables, que seas nuestro ayudador, que nos guíes a toda verdad, como dice tu palabra, para que podamos, Señor, realmente poder comprender, Señor, los principios que vamos a estar tratando y que realmente sean grabados en nuestra mente y en nuestro corazón por ti, Señor. Te entregamos este tiempo, tomamos autoridad y reprendemos todo espíritu de las tinieblas que quiera venir en contra de este tiempo. Satanás, te resistimos y te echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de mentira, de engaño, de confusión, de cansancio, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos, Padre, aleluya, cielos abiertos y tu revelación, Padre, sobre la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estuvimos viendo ya, estamos entrando en la lección cuarta y estamos estableciendo los fundamentos para esto que estamos llamando mayordomía. La clase anterior hablamos un poquito de qué era la mayordomía, ¿no es cierto?, de quién era el dueño de todo. La primera lección, ¿de qué hablamos? De que no hay semilla o elección neutra. Todo lo que escogemos implica automáticamente hacia dónde nos vamos a ir, si hacia el reino de Dios o hacia el reino de Satanás, hacia el sistema del mundo que es gobernado por Satanás. Nuestra segunda lección, ¿quién se acuerda qué era? Dios quiere bendecirte. Entonces, el primer pilar, fundamento, es que nosotros tenemos que establecer en nuestra vida es que estamos escogiendo en todo tiempo. Y cuando escogemos lo que Dios nos recomienda, conforme a Deuteronomio, yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Amén. Entonces Dios nos guía a que cada uno de nosotros escojamos primero la vida, ¿no es cierto? Segundo, hablamos de que Dios quiere bendecirnos, de que Él no nos olvidó, de que somos sus hijos, ¿no es cierto? Y que no hay nada que tengamos que hacer adicional, más que creer en aquel que murió y pagó el precio por nosotros para ser hijos de Dios. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es aprender a comportarnos como hijos de Dios. Y ahí el Espíritu Santo tiene una labor fundamental para que nosotros podamos ir de a poco desarrollando el carácter de Cristo en nuestras vidas, ¿no es cierto? Después vimos de que Dios era el dueño de todo, ¿no es cierto? Y qué importante tener y entender que Dios es el dueño de todo y que Él tiene el derecho a ser el dueño. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Entonces, al ser el creador de todo, Él tiene el derecho sobre lo que Él creó. Nosotros, en cambio, fuimos creados. Y es algo que vamos a analizar un poquito hoy a través de la palabra, para entender un poco cómo Satanás nos mareó desde el inicio, cómo él buscó marearnos y cómo a través de la mentira y el engaño fue colocando en nuestra mente principios que hicieron que tomemos decisiones, que no creamos, nos fue robando la fe, la esperanza, y fue generando todo un sistema de pensamiento que es el que hoy se enseña en los colegios, en las escuelas, ¿no es cierto? Y que generan que nosotros vengamos condicionados en muchas cosas, y a pesar de que leemos la palabra, hay pensamientos de muerte que han sido establecidos en nuestra mente. Pensamientos de muerte, ¿por qué? Porque nos guían a pecar, y el pecado, la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. ¿Qué es pecado? Pecar es, ¿cómo?
Errar el blanco, dicen, sí, hay varias definiciones. A mí la definición que personalmente me gusta más es hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno piensa en errar el blanco está en la palabra y de hecho que sí, que cuando uno desobedece los principios establecidos en la palabra, uno está errando el blanco, uno se está equivocando y eso genera que nosotros estemos fuera de la voluntad de Dios y que traiga sobre en esa área de nuestra vida maldición, muerte, un plan que busca que no nos vaya bien cuando nosotros estamos separados de Dios, porque la palabra de Dios dice que separados de Él nada podemos hacer, ¿no es cierto? También es importante, ¿por qué? Porque de repente, si yo quiero saber si me puedo casar con un varón, me voy a la Biblia y encuentro que claramente dice que no me puedo casar con un varón. Si quiero robar, busco y me dice que no tengo que robar. Si quiero engañar, tampoco. Si quiero la mujer de mi prójimo, me dice también que tampoco. Entonces hay cosas que están claramente establecidas en la palabra, ¿no es cierto? Donde normalmente, o sea, a pesar de que muchos ya en esas cosas que están establecidas por falta de conocimiento o porque no tenemos dominio sobre nuestras emociones, tomamos y ya erramos la palabra, la voluntad de Dios en esas cosas escritas y reveladas a través de la palabra. Pero cuando uno dice, yo quiero empezar este negocio, ¿cómo sé si es la voluntad de Dios o no? Puedo leer de punta a punta la palabra y no vamos a encontrar en 1 de Pedro 5:18 que dice, abrí este negocio. ¿No es cierto? No va a decir, yo necesito conseguir establecer la comunión con Dios y poder discernir y escuchar y reconocer cuando Dios me está hablando. Tengo que reconocer las señales, tengo que reconocer, porque conociendo, cuando uno le conoce a una persona, ¿qué pasa cuando uno le conoce bien a una persona y vienen y te dicen algo que no es cierto? ¿Qué le decimos? No, yo le conozco bien. Ella no es así, él no es así. Eso no va a ser, alguien está mintiendo acá. Entonces cuando uno escucha algo que no es del estilo de Dios, de su papá, cuando lo conoce a su papá, él dice, esto no viene de papá. Pues esto me está trayendo amargura, esto me está trayendo tristeza, esto me está separando. Hay algo que no está bien en esto y uno ya puede, empieza a desarrollar una serie de alarmas, empieza a ser sensible a señales, a discernir las cosas que vienen de Dios y las cosas que no vienen de Dios. ¿Pero cómo? Conociendo a Dios, metiéndonos con Dios, con el Espíritu Santo, teniendo una relación personal, meditando en su palabra. Y eso tenemos que hacer. Nosotros estamos analizando a través de cada uno de estos capítulos temas que tienen que ver con la mayordomía integral. Hablamos un poquito más de finanzas, pero acá hay principios que se aplican al manejo de tu vida en las diferentes áreas de nuestras vidas. Entonces, estamos hablando de confiar en Dios desde que empezamos. ¿Y qué vamos a hablar hoy? ¿Qué Dios? Y vamos a ver características para conocer por qué nuestro Dios es un Dios confiable. Muchos de nosotros decimos, sí, yo confío en Dios, pero esto lo voy a hacer a mi manera. O sea, confío más en mis habilidades que en Dios. Entonces, el propósito de esta lección es que nosotros salgamos de aquí estableciendo un pensamiento en nuestra mente que se vuelva un paradigma. Cada vez que yo esté tomando una decisión y dejando fuera a Dios, que yo no me sienta cómodo, cómoda, porque el Espíritu Santo va a usar eso para decirme, cuidado, estás confiando más en vos que en Dios. Estás confiando más en el sistema del mundo que en vos. Cuidado que tus emociones son las que están guiándote y presionándote para que tomes estas decisiones que no son agradables a Dios. Entonces, hacia ahí vamos y esa es la idea, el propósito de esta lección. Nuestro Dios es confiable. Objetivo, conocer genuinamente a nuestro Dios. De hecho que no vamos a ver porque tiene demasiadas características nuestro Dios, pero vamos a ver algunas características que nos pueden ayudar a la hora de tomar decisiones en el área financiera. Son características importantes de nuestro Dios que nos van a hacer
visualizar, tomar decisiones de manera diferente cuando estamos tomando dentro del área financiera y no solo el área financiera decisiones. Saber que Él tiene el control y que Él gobierna. ¿No es cierto? ¿Quién? Nuestro Dios estamos hablando. Conocer sus atributos que lo hacen confiable. Los atributos que lo hacen confiable. ¿Qué más? Revisar nuestra conducta financiera considerando estos puntos. Esa es la idea. Renunciar a toda duda y estilo de vida financiera sin Dios. ¿No es cierto? Entonces, hoy tenemos que decidir, el Espíritu Santo nos va hablando a lo largo de las lecciones, ¿qué tenemos que decidir? Involucrar a Dios dentro realmente en las decisiones del área financiera y asumir mi responsabilidad de creer y esperar en Él. Una de las cosas que más nos cuesta es esperar. ¿A quién le gusta esperar? A nadie le gusta esperar. Y como el enemigo, como Satanás sabe eso, ¿qué hace? Nos mete presión por todos lados para que no sea solo esperar. Ya llego tarde, entonces ya estoy justificado a apurarme, a atropellar, a empujarle, a hacer cosas que no deberíamos hacer. ¿Qué opinión tienes acerca de Dios? Estas son preguntas que nos guían normalmente a que reflexionemos un poquito. ¿Consideras que Él tiene interés de involucrarse en tu vida financiera? Es importante que ustedes realmente, acuérdense, venimos para permitir al Espíritu Santo y que nos hable y para que cada uno de nosotros hagamos un análisis personal con el objetivo de tomar decisiones. ¿No es cierto? Y si ustedes le autorizan al Espíritu Santo y le piden, Él les va a empezar a mostrar. Sí, yo confío en Dios. Muy bien, y esto que hiciste acá, y esta decisión que tomaste acá, y esto que estás haciendo ahora, y esta decisión que estás por tomar, el Espíritu Santo te va a empezar a mostrar si realmente permitís a Dios que esté dentro, ¿no es cierto? ¿A través de qué? Porque los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante. ¿Y qué más? ¿Tienes dudas a la hora de involucrar a Dios? ¿No es cierto? Esto es, bueno, yo no sé porque, pero acá, de hecho, hablé con un abogado que vino en estos días a la célula y él me dijo, esta parte de acá yo quiero blanquear, pero vos sabés que yo soy abogado y no voy a poder dejar de mentir. O sea, de entrada él ya, 2 días después me senté con otro abogado que decía, es fantástico porque desde que me consagré a Dios no miento más y Dios me ha dado casos y me ha prosperado sin que yo haya tenido que mentir nada, ni inventar, ni comprar, ni hacer. Entonces, interesante, ¿no es cierto? Porque estamos hablando del mismo caso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno dice, un abogado, no, el abogado tiene que mentir. No, si uno está con Dios realmente y se consagra a Dios y si uno confía en Dios, Dios hace lo que promete en su palabra. Y vamos a ver algunas promesas bien interesantes hoy, porque la idea es reforzar todo el tiempo este tema para que nosotros salgamos convencidos de ¿qué? De que nuestro Dios es un Dios confiable, que podemos confiar en Él. Cuando orás a Dios, ¿esperás que Él conteste? Esta es una pregunta interesante y tiene 2 contextos. Habla de la fe, uno espera porque es la confianza, la certeza de lo que se espera. Entonces, ¿tenés fe? ¿Vos crees que te va a contestar? Ese es un enfoque de interpretación de esta pregunta. Pero también, ¿cuál es la otra? ¿Esperás hasta que Él te conteste? Entonces, eso es bien interesante porque por ahí está esa canción que dice, ¿no es cierto?, que cuando Él está callado es porque está trabajando, ¿no es cierto? La conocemos todos. Pero no es bueno dejar de trabajar y contestarme. Nosotros le queremos decir al Señor, ya está, para ahí, háblame, porque yo necesito. ¿Y qué es lo que ocurre? Es importante que siempre entendamos cómo funciona este tema de la presión, ¿no es cierto? Que nos meten presión para tomar decisiones. Esa presión no viene de Dios, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, lo que ocurre es que como Dios vive, habita en la eternidad, ¿no es cierto? Él nunca... todo el tiempo vive en ¿qué? En Él, hoy, en Él, ahora. Para Dios es un ahora permanente, que a nosotros nos cuesta entender. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros estamos dentro del cronos, del sistema del tiempo en el cual Dios nos
Nos colocó para que nosotros escojamos libremente, una vez que ya entramos en el estado de conciencia, salir del sistema del mundo y de manera voluntaria entrar en el reino de Dios. ¿No es cierto? Entonces, el sistema del mundo, que es el que opera y el que tiene el cronos, el reloj, el enemigo, lo que se encarga, Satanás, ¿no es cierto? ¿De qué se encarga? Se encarga de hacer que la presión del tiempo venga sobre nuestras vidas. En el sistema del mundo, el tiempo cuenta. ¿Por qué? Porque los vencimientos de los préstamos entran con eso. Entonces, tus compromisos financieros van atados ¿a qué? A esto. No solamente los créditos, porque a veces nosotros tomamos la decisión de enviar a nuestros hijos a un colegio que no es... Nosotros vivimos a este nivel, tenemos un ingreso para vivir acá, pero queremos que nuestro hijo estudie en un colegio que está un poco más arriba. Y no tenemos el ingreso y acá ya hay un problema de decisión. Y todos los meses entra. Yo escucho mucho y ustedes deben escuchar mucho de chicos que no pueden rendir al final y después no se pueden volver a inscribir y no les entregan la libreta. ¿Por qué? Porque hay un problema generado por este tipo. O a lo mejor parecía que sí, pero me fui a una casita, alquilé una casita o estoy comprando la casa que quiero y estoy más arriba de lo que puedo. Entonces, sin haber entrado en un crédito, tomé decisiones que están fuera de mi verdadera capacidad. Entonces, a la hora de tomar decisiones, yo tengo un desfasaje financiero que me mete en problemas. Y entonces el tiempo no perdona. Clic, 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 adentro. Clic, 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 adentro. Clic, 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 adentro. ¿No es cierto? Y nosotros entramos en eso. Y Dios quiere que nosotros seamos libres de ese sistema. Y hablábamos en una de las lecciones anteriores que cuál es una de las palabras más temidas de este lado. Por lo menos aquí en Paraguay, Shaque, cuidado con Inforcón, porque si entras en Inforcón estás frito, frita, chao. Y esto es mentira, mentira, esto es mentira, eso dice el sistema. Claro, ¿qué pasa? Dentro de este sistema, ahí sí, pero dentro de este lado, cuando uno está dependiendo de Dios, no. ¿Ustedes creen que cuando usted va a esperame un segundito, te dice el Señor? Voy a sacar tu Inforcom a ver si te concedo tu petición. No, a Dios no le interesa, pero Dios mira otra cosa. Dios mira nuestros corazones, Dios mira si estamos en comunión o si aquí en el medio estamos con pecado y eso se tiene que remover. Por eso la palabra de Dios habla que nosotros cada día tenemos que presentarnos delante de Dios. Necesitamos negarnos a nosotros mismos. Y la palabra de Dios, una de las cosas que a mí más que me habló Dios, porque la misericordia se renueva cada día. Amén. Pero en tu vida no es gratis la misericordia. La misericordia está a disposición, pero no disponible. La misericordia se tiene que alcanzar. Yo la tengo que alcanzar. Quiere decir que tengo que hacer algo para alcanzar. La bendición, si yo estoy en obediencia, me va a alcanzar. Yo no tengo que hacer nada para que la bendición de Dios me alcance. Pero si yo quiero que la misericordia me alcance, ¿qué es la misericordia? Amar al que no se merece. Si quiero que la misericordia me alcance, yo tengo que entrar a la presencia de Dios con la actitud correcta, pedir perdón de mis pecados, remover el pecado de mi vida a través del perdón, y ahí yo alcanzo la misericordia de Dios. Él me perdona de mis pecados y se restablece la comunión. Amén. Entonces, eso es muy importante que nosotros entendamos que esto yo lo tengo que remover, porque si esto está aquí, Dios no puede bendecirme en el área donde yo estoy con el pecado en mi vida. Entonces, primer punto que vamos a ver hoy, primer tema que vamos a hablar, Dios es Dios. Hablamos ya un poquito, pasamos por esto en otras lecciones, lo mencionamos, pero hoy vamos a darle un poco más de énfasis. En Éxodo 3, 13, 14, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo,
el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esto es bien interesante y bien, descriptivo, ¿no es cierto? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy, dice Dios. Yo no soy el que vos querés que sea. Yo soy el que soy. Yo soy Dios. No soy el que vos te imaginás que soy. Yo soy el que soy. Y es importante que nosotros podamos conocer a nuestro Dios, conocer cuáles son las características de nuestro Dios. Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos con mucha claridad cómo Dios se revela, ¿no es cierto?, de cómo es Él. Porque la santidad de Dios, que uno la puede ver con mucha presencia en el Antiguo Testamento, habla de cómo es nuestro Dios. Y nuestro Dios es un Dios santo. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Pero eso no es cuando estamos por morirnos, que no vamos a conseguir entrar a la presencia de Dios, porque ahí estamos fritos, le vamos a ver a Dios aunque no querramos, vamos a ir delante del trono, donde vamos a ser juzgados, depende qué trono, qué juicio nos toque, ¿no es cierto? Veamos Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, acá, así como Dios es Dios y nosotros somos su creación, los pensamientos, lo que Dios ve acerca de una situación, no tiene nada que ver con lo que nosotros podemos ver o interpretar de esa situación. ¿No es cierto? Por eso es que dice, mis caminos son más altos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No podemos entender todo a Dios. No vamos a poder aunque querramos. El solo hecho de entender lo que es la eternidad ya nos cuesta, porque para nosotros todo empieza y todo se acaba. Entonces tratar de entender lo que es la eternidad es muy difícil, ¿no es cierto? Pero la fe entra en acción para poder entender cómo funciona. Génesis 3, 4, 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué va a pasar? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, ¿qué hace Satanás? ¿Qué hablamos? Satanás, todo lo que dice, ¿qué es? Mentira. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué está diciendo acá? Una mentira. Ahora, todos nacemos ¿de qué manera? Todos nacemos con lo que algunos llaman el pecado original, lo que viene. ¿Y cuál fue ese pecado? La rebeldía, la desobediencia y el creer que nosotros tenemos la capacidad de decir que es bueno y que es malo. Entonces nuestro pensamiento, nosotros creemos y nuestra opinión que tiene algún valor. Y de hecho que para algunas cosas tendrá algún valor. Pero cuando hablamos de cosas espirituales, las opiniones no sirven. Lo único que vale es la palabra de Dios, lo que Dios dijo, lo que permanece para siempre. Lo único que es realmente verdad. Mi opinión, y supongo que la de ustedes también, estoy seguro, ha cambiado. ¿No es cierto? Ustedes opinaban una cosa de algunas personas, hoy en día opinan otras cosas. En algunos casos mejoró, en otras empeoró. Opinaban de ustedes una cosa, hoy a lo mejor opinan otra. De muchas cosas la opinión cambia, ¿no es cierto? Y pero vos ayer me dijiste que vos pensabas esto y ahora pensás esto otro, y uno se enoja con el amigo, con la amiga, que esto sí, pero ahora cambié de idea. Y nosotros nos fuimos en una dirección y la otra persona, y estamos ahí, ¿por qué? Porque nos fundamentamos en las opiniones. Y nosotros tenemos que entender que Satanás, desde el comienzo que hizo, nos hizo creer que nosotros tenemos la capacidad de ¿qué? De juzgar lo que Dios puso en su palabra. Por eso es que cada uno hace un Dios a su medida. No nos damos cuenta, pero lo hacemos. Esta parte sí, pero yo no creo que esto sea tan así. No es así, esto es viejo, en la época de los cavernícolas a lo mejor andaba, pero ahora no, si todo el mundo hace. Esto es imposible pedirle a la gente hoy. Entonces le podemos pedir que nos mate y que nos robe tanto y qué sé yo, y empezamos a mover los límites, y esto no ha de ser.
¿No es cierto? ¿Y qué es eso? El enemigo que desde adentro nos está engañando y nosotros creemos. Acá la palabra de Dios nosotros tenemos dos opciones. O la obedecemos o no la obedecemos. Termino. Si vos querés quedarte días y meses discutiendo a Dios, no va a moverse nada, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces no se va a cambiar. Dios no cambia. Ese es uno de los atributos de nuestro Dios. Satanás se ha encargado por años de distorsionar nuestra percepción, nuestro entendimiento de quién es Dios. Y nuestras experiencias con los seres humanos también han colaborado en este diseño personal de lo que queremos que sea o nos imaginamos que es Dios. ¿Ok? Entonces, todos venimos con una idea de Dios. ¿Por qué hay tanto tema y tanta separación mismo dentro de la iglesia? Porque nuestro cerebro diseña algunas cosas y dependiendo de nuestra experiencia, y a veces si yo llego a decir que esto es así, quiere decir que papá y mamá están fritos. Entonces yo voy a suponerme, prefiero creer esto, porque no quiero que le pase eso a papá y mamá. Entonces yo, no, y si fuera así, Dios es malo, porque como papá era bueno, mamá era buena. Y nosotros entramos en todo eso y el enemigo alimenta eso y ya nosotros empezamos a dudar un poquito de que todo es así o no es así. Y con eso nos va llevando, ¿no es cierto? Qué importante es, Dios es Dios. Esto hace que esperemos cosas de Dios que Él no va a hacer y que no esperemos de Él lo que sí Él puede hacer. ¿Se entiende? Al no conocer a Dios, yo no sabía que le decimos de repente a un amigo que vos me podías ayudar en eso. Claro, pues ¿cómo no? Yo no sabía. Y yo esperaba que me ayude en eso, viejo, y no hiciste nada. Bueno, con Dios ocurre muchas veces eso. No lo conocemos, no conocemos los atributos de Dios y el enemigo aprovecha, por eso dice que la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. No conocemos la palabra, no lo conocemos a Dios y tomamos decisiones en base a qué? A lo que nos parece a nosotros. Y de hecho siempre tomamos decisiones eso, porque bueno es que ese pensamiento lo podamos tener alineado con la palabra de Dios. Entonces vamos a ver la primera característica, hoy vamos a ver 8 que tienen que ver con este tema de Dios. La primera característica en Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí dice claramente que no puede. No hay caso. Probá de la manera que quieras. No se puede engañar, burlar a Dios. ¿A quién le podemos engañar? A nosotros mismos. Le podemos engañar a los demás. Pero a Dios no lo podemos engañar. Y de alguna manera, este es uno de los pensamientos que coloca Satanás. No, yo demasiados principios cumplo y por no cumplir no me va a pasar nada. Todito hago, ¿no es cierto? Y hay una película que a lo mejor vieron ustedes, donde en una, creo que se llama Prueba de Fuego. No sé si creo que era Prueba de Fuego. Sale de los policías. Bueno, los bomberos no, entonces no era Prueba de Fuego, es otra. La de los policías, ¿cuál era? Reto de Valiente. Reto de Valientes. Y hay una escena, ahí habían varios policías y había uno que era joven, había otro que era moreno, y hay una escena que están el moreno y el joven, ¿no es cierto? Y entonces está hablando el joven y diciendo que él era bueno y que él no creía que nunca, porque él era una persona buena, hablando de Dios, ¿no es cierto? Y el moreno le dice, ¿qué opinarías si ahí en tu vecindario un vecino le mata a tu mamá? Y después se va delante del juez y le dice al juez, mire, yo le trae 20 testigos que dicen que él era bueno, Nambrena, bueno, ¿no es cierto? Pero ese día nomás le maté a la señora. Y el juez dice a la pinta, vos demasiado bueno, por eso solo no te voy a, andate libre. ¿Qué vas a decir? Y que ese es un juez injusto. Pero le dice, bueno, ese es el tema con Dios, que vos puede que hagas
Él no quiere que baje al 60%, al 70%. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que buscar ¿qué cosa? Él quiere el 100% de nuestro corazón. Él quiere que nosotros busquemos de corazón cumplir. De hecho que dice la palabra que todos pecamos. ¿No es cierto? Y eso nos ocurre cada día, un pensamiento, una intención, cosas que a Dios no le agradan. Pero yo necesito tener mi corazón con ese anhelo. Porque Dios mira qué cosa, nuestro corazón. Sí, bueno, la angustia ya es, bueno, una cosa es la duda, es el temor, la angustia puede ser consecuencia ya de que ya tu estado espiritual está complicado, ¿no es cierto? Que ya te empezás a angustiar, ese ya es un efecto en tu almático, en el alma, ¿no es cierto? Uno tiene que revisar un poquito un ejemplo un poco más para tratar de ver los principios y ver cómo poder contestar mejor la pregunta, ¿no es cierto? Pero todo lo que no proviene de fe, de hecho, es pecado, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando uno tiene que... ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual todo se desarrolla a través de la fe. O sea, si nosotros no creemos en esto que estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué hacemos acá? Acá todo empieza a través de la fe. Dios es el que nos trajo, empezamos diciendo que Dios te trajo en esta noche para hablarte. Y si yo ya no creo eso, que Dios no me trajo, la palabra dice que Él pone tanto el querer como el hacer. Por eso estamos todos nosotros acá, porque Él puso ese deseo en nuestros corazones. O sea, Él nos trajo, el creador de los cielos, la tierra está interesado en nosotros, pero todo es a través de la fe. ¿No es cierto? De la fe, de creer, y eso nos lleva a buscar a Dios, eso nos lleva a revisar nuestra conducta, eso nos lleva a buscar la santidad, eso nos lleva a través de la fe, ¿no es cierto? Y por eso es importante para poder seguir. Salmo 94:11 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres. ¿Quién es el que conoce? Jehová, solamente Jehová. Y lo conoce a través del Espíritu Santo que escudriña tu mente y que escudriña no solo los pensamientos, sino que los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿No es cierto? Entonces, nosotros necesitamos entender de que de Él, aunque si vos no decís nada, la gente que está contigo no va a escuchar lo que hay, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando nosotros hablamos, estamos sacando a luz lo que hay acá. ¿Se entiende? Entonces, cuando alguien escucha, si vos te escuchás o le escuchás a los demás, hay veces que es bueno grabarse para después escucharse, a ver qué es lo que hablamos, a ver cuántas veces en las 5 o 6 oraciones primeras dijimos Dios y cuántas veces dijimos yo, mí, mío, yo. Porque yo pienso, porque a mí me parece, porque yo creo que yo y yo, ¿no es cierto? Y después Dios, ¿dónde está? Aleluya. Entonces, todo eso marca realmente dónde estamos, ¿no es cierto? Y qué lugar protagónico tiene Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pero si yo me quedo callado, mi esposa no sabe lo que pienso, mis hijos probablemente tampoco, a lo mejor yo con la cara puedo demostrar algo, pero si no lo demuestro tampoco, si tengo tanto dominio y aprendí a hacer tantas caretas en mi vida que nadie sabe realmente lo que pasa, pero a Dios no le puedo engañar. ¿No es cierto? Porque Él sabe lo que estoy pensando, ese es mi lugar, esos son los lugares secretos. Por eso Dios tiene que ser tu Dios, el Dios de tu lugar secreto. No es un lugar físico, el lugar secreto, aunque también es un lugar físico, pero el primer lugar donde Dios tiene que gobernar en tu vida son los lugares secretos, que son tu mente, lo que pensás, y tu corazón, cuál es la verdadera intención de tu corazón. Porque hay veces que hacemos cosas que parecen buenas, pero nuestra intención era hacerle quedar mal a otro. Hicimos, le pusimos feliz a uno, pero la intención era otra totalmente en nuestro corazón. Salmo 139, 1 al 4 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.
¿No es cierto? Es muy importante tener conciencia. Hebreos 4, 12, 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿No es cierto? Cuando nosotros nos ponemos, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y vos vas a tener que dar cuenta de que de tu mayordomía, cómo manejaste todo lo que Dios te dio, cómo lo manejaste, vas a tener que dar cuenta. Por eso es muy importante. ¿Cuál es la primera característica? Dios no puede ser burlado. No podemos engañar a Dios, no podemos ocultarle nuestros pensamientos ni nuestras intenciones y tampoco nuestros actos. Él lo conoce todo. ¿Ok? Entonces es muy importante que nosotros establezcamos ya en nuestra mente, Dios es Dios. Él no va a hacer lo que yo quiero, Dios es Dios. Y como Dios es Dios, tiene características que yo no puedo negociar. Primera característica que hablamos hoy, Él no puede ser burlado. Y eso no se cambia. Entonces, yo necesito establecer eso. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a hacer esto, pero hago esto chiquitito acá. Y hablando del tema financiero, no sé, ahora empezaron a controlar, la policía empieza a controlar el tema de pasar la velocidad y el cinto y vienen las multas, ¿no es cierto? Y bueno, y si te paran, mejor que no nos paren, ¿no es cierto? Aleluya. Si te paran, ¿qué decisiones vas a tomar? Segunda característica, Salmo 135, 6 al 10. Todo lo que Jehová quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó muchas naciones y mató a reyes poderosos. Jehová lo que quiere, hace. Y si no te gusta, lo hace. Y si no sabías, lo hace. Él lo hace. Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Qué le dijeron? Soberano. Dios es soberano. Esta es una de las cosas, uno de los atributos que más nos cuesta primero aceptar. ¿Pero por qué a ella sí y a mí no? Uno de los temas, el tema del bautismo en el Espíritu Santo. Vos estás hace 5 años en la iglesia y todavía no recibiste y cada vez que dicen pasá y te pones, no sabes más, cambiar de posición, ya no sabes más qué hacer, no recibís, y le trae a una compañera que es un desastre y todavía no llegó al frente y ya empieza a hablar en lengua y vos ahí te querés morir, la querés matar. Y Señor, y te enojás otra vez con el Señor y no venía a la iglesia no sé cuánto tiempo después porque no te da voy, al otro sí, y entra ahí en trompo, y Señor, ¿cómo es? Bueno, ¿por qué? Porque Dios es soberano y nosotros tenemos que entender la soberanía de Dios. Hay cosas que ocurren que con la razón no se pueden entender. Y si uno se tranca en el por qué lo hizo, ahí volvemos a lo primero, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Entonces nosotros necesitamos entender, por eso es que tenemos que confiar. ¿No es cierto? Hay veces que te dicen, confía en mí que lo que estoy haciendo es lo mejor para vos. Y eso es lo que el Señor te dice, confía en mí. Lo mejor que todo lo que estoy haciendo es lo mejor para vos, aunque a vos no te parezca, aunque no lo entiendas. A mí una vez, bueno, a lo mejor alguno de ustedes estuvo cuando vino David Wilkerson. Y él estuvo acá y dio unas charlas, unas cuantas charlas, ¿no es cierto? Y él contó una historia. Él tenía un ministerio con mucho éxito, con mucho impacto. A través de la oración de él y de los que estaban con él, mucha gente se sanó. Sin embargo, su esposa
él no había venido con él en ese viaje porque estaba siendo sometida a una quinta operación o algo así, de cáncer. O sea, por más que oró él, que oraron los ancianos. Bueno, y él dice, bueno, yo eso lo entiendo, pero hace un par de años, una cosa así, él cuenta que el cáncer se llevó a su nieta de 8 años. Entonces, él cuando se muere su nieta, sale del hospital y se va a un lugar despoblado y se toma con Dios. ¿No es cierto? Porque si ustedes conocen su historia, él vivió en la calle, entre los, ¿cómo se llama? Entre las pandillas en Estados Unidos, una vida realmente sufrida para servirle a Dios. ¿No es cierto? Y después se va con un problema de cáncer su nieta, siendo que él oró por una cantidad de gente que se sanó de cáncer. ¿No es cierto? Entonces, bueno, le dijo todo lo que se le vino a Dios, ¿no es cierto? Y cuando se cayó, dice él, cuando ya no podía más fuerza, estaba llorando, destrozado, entonces le dice Dios, ¿te puedo hacer una pregunta? Y sí, le dice él, ¿dónde está mejor tu nieta? ¿Contigo ahí o conmigo acá? ¡Pling! Se cayó, le pidió perdón a Dios. Le dijo, no vas a entender, no podés ver el cuadro completo, pero algún día lo vas a ver. ¿No es cierto? Entonces, es bien interesante porque uno se queda, claro, se queda pensativo. Yo tengo un hijo especial, tiene 23 años, pero tiene una edad de 1 año y medio. Y bueno, y uno está ahí y oramos por él, y en los cultos oramos por él, y cada vez que estamos, y bueno, yo sé que Dios ya hizo muchísimas cosas. De hecho, nos hizo a nosotros, a mi esposa y a mí, mejores personas. ¿No es cierto? Porque la presencia de Él todo el tiempo te confronta con una cantidad de debilidades y cosas humanas, no se enoja nunca. Todo el tiempo te ama. Una cosa de loco, ¿no es cierto? Y cómo uno permanentemente tiene que ir limpiando. Y bueno, entonces tiene un propósito, de hecho. Y muchas otras cosas se consiguieron, tiene un poder de convocatoria único. Pero uno en el corazoncito quiere que se sane. Y si uno se tranca ahí, se mete en problemas, porque uno tiene que entender que Dios está en control, que Él es soberano y que de hecho es lo mejor, porque Él no sufre como es. Él no sufre. Él está feliz, todo el día está feliz. ¿Por qué es tan diferente? Entonces las personas especiales muchas veces, ellos parece que aman más a la persona que nosotros que entendemos las cosas. Y no se enojan, no perciben, no se dan cuenta, la maldad no llega a entrarles. Es una cosa tremenda. Pero de hecho que hay diferentes cuadros, ¿no es cierto? Pero lo que quiero nomás puntualizar, para no salirnos del tema, es la soberanía de Dios, ¿no es cierto? Y cuando uno entiende que Dios es soberano y lo entiende, entonces uno deja, por más que el corazoncito quiere algo, yo confío en que Dios tiene un propósito y que es lo mejor para mí y descanso en eso. Y entonces uno se proyecta, si no uno se queda trancado ahí y no avanza porque todos los días, mientras y le empieza a condicionar, yo te voy a servir si voy a hacer esto y ya entramos en otra y si no es la voluntad de Dios, Él no lo va a hacer. Y esa es la voluntad que nos cuesta muchas veces entender que es parte de su voluntad el hacer lo que Él quiere. Y uno ahí ya no quiere más. Este tipo de Dios no quiero que es un dictador. No, no es un dictador. Porque entre los hombres puede ser que es un dictador. Pero el que creó todo, el que hizo todo, Él tiene el derecho de hacer lo que quiere. Porque de hecho todo fue creado, todo es de Él, por Él y para Él. Punto aparte. ¿No es cierto? Y entonces nosotros tenemos que aprender a procesar eso. 1 Timoteo 6, 14, 15, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Estamos hablando de la soberanía. Primera, Apocalipsis 1.5, y de Jesucristo el testigo fiel y primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Punto aparte. Soberano, nuestro Dios es soberano. Dentro de los planes financieros, Él es soberano. Pero Él te envió. Es importante entender que nosotros no somos producto de la casualidad. Dios te creó. Dios invirtió el mismo tiempo en tu vida que en Einstein.
en todos, nos ama a todos. Y colocó los dones y talentos que requeríamos para que su plan y su propósito se cumpla y que nosotros tengamos una vida de abundancia, que vivamos en paz, con gozo. Entonces, cuando nosotros conseguimos entender eso y nos acoplamos con el plan de Dios, las cosas empiezan a... ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a buscar a Dios, empezamos a buscar el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. ¿No es cierto? Pero tenemos que entender, esto no es casualidad, cada uno, entonces hay dones, hay gente que canta bien y quiere ser artista, pero quiere serlo para su gloria. Y a través de eso viene la fama, vienen las drogas, viene el sexo fuera de los planes de Dios, vienen una cantidad de cosas. Cuando uno se pone en las manos de Dios, puede terminar siendo un Fabián Ojeda, un pastor de alabanza, una iglesia que ve cumplir sus sueños sirviéndole a Dios, que se va a cantar por el mundo porque lo llevan ¿para qué? Para adorar a Dios. ¿No es cierto? A mí lo que más me gusta es hablar esto, y mientras yo busqué hacer esto, no me fui a ningún lado. Cuando le entregué al Señor, bueno, me voy a otras partes del mundo a hablar de esto, y es lo que me gusta, y es lo que me agrada, y Dios lo hace, y yo me voy para que el nombre del Señor sea glorificado, me voy a decir lo que Él dice, aunque los que están ahí no les gusta, y si no me invitan más, no es mi problema, yo me fui ahí porque Dios me llevó, y lo que voy a hacer es glorificar a Dios. ¿No es cierto? Entonces, es algo que nosotros tenemos que poder entender. Definición de soberano o soberana. Que ejerce o posee, ¿qué cosa? La autoridad suprema es el soberano. Independiente. Él decide sin consultarle a nadie. ¿Ok? Entonces, Dios es soberano. Él decide cómo, dónde, cuándo, a quién, con quién. Él tiene el atributo de poder decidir solo. Y es muy importante que nosotros entendamos y aceptemos su soberanía. Segunda característica importante de nuestro Dios, Él es soberano. Tercera característica, Salmo 50, 10 al 12. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría de ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Hablamos de esto en el capítulo anterior. Dios es el dueño de todo. Esto también es muy importante, ¿no es cierto? Y como dueño, Él toma las decisiones que considera. Y nosotros cuando reaccionamos muchas veces porque nos creemos los dueños de las cosas. No, pero esta es mi plata y yo quiero hacer esto conmigo. No, porque esta es mi herencia y mi familia por años estuvo en esto. Yo ahora no puedo cambiar y venimos con una cantidad de ataduras y cosas y nosotros, y realmente Dios es el dueño de todo. Cuarta característica, Mateo 22, 9 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Tremendo es porque hay situaciones en nuestras vidas que nosotros no sabemos para dónde irnos. ¿Y qué dice? Que erramos ignorando el poder de Dios. Sí. 22, 29. Bueno, espectacular. Ahí se nos quedó, vamos a corregir. Gloria a Dios, 22, 29. Muy bien, después yo corrijo, voy a anotar y... Sí, ese yo cambié ya, ese ya descubrí yo. Gloria a Dios. Ah, sí. 22, 29. Muy bien. ¿Hebreo qué? ¿Cuál es Mateo? ¿Qué es hebreo? ¿Qué es lo que... Bueno, Mateo 22, 29. Hebreo 11, 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Entonces, bueno, gloria a Dios. Entonces, cuarto, Dios es todopoderoso.
¿no es cierto? Es todopoderoso. Este es un pensamiento, es una característica de Dios que nosotros tenemos que poder colocar a la hora de tomar decisiones. Todo esto que nosotros estamos viendo, estas características, a mí me sirvieron y me sirven a diario para poder, a la hora que tengo alguna lucha o alguna decisión que tomar, primero me armo de estos pensamientos. Y entonces, por más que a mí me parece que Dios se fue a otro lado y que parece que desatendió lo que pasa en mi entorno, enseguida me vuelve la calma cuando yo entiendo que Dios está en control, de que Él es soberano, de que lo que está ocurriendo lo está permitiendo, que hay un propósito, ¿no es cierto?, en todo lo que ocurre, ¿no es cierto?, y que Él es poderoso para cambiar. Yo me imagino que este pensamiento estaba en Abraham cuando se fue con su hijo a hacer el sacrificio, porque él sabía, y esa convicción hoy en día, cada día la tengo más dentro mío, de que yo no sé cómo lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Ya no me importa cómo, yo sé que lo va a hacer. Si permitía que lo mate, yo supongo que habrá pensado eso, ¿no es cierto? Y que lo decapitaba a su hijo, bueno, o el Señor iba a soplar y iba a unirle el cuello y no sé qué iba a hacer, pero él sabía que le iba a devolver a su hijo. ¿Por qué? Porque había una promesa ahí, una promesa de Dios. Entonces lo que él haga, tenía que resolverlo el propio Dios. ¿Y cómo era? Y no era su problema. Así como ya le dio al hijo, entonces es una convicción de hacer lo que Dios dice, porque cómo lo va a hacer ya no es tu problema. Porque Él es todopoderoso. Él ve de otra manera, de otra forma. Ahora mismo hay una pareja en nuestra célula que ni uno de sus se van a casar, y de un lado de la familia no quieren saber nada de la novia, y ya le dijo el papá: yo no me voy a ir al matrimonio. Y empezamos a hablar. Yo le dije: mira, si ustedes están seguros que esta es la voluntad de Dios, tu papá va a estar, le dije yo. Vos tranquilo que va a estar, no va a venir. Y él tiene una hermana que está fuera del país, que no iba a venir en varios años. Cuando se enteró que él se casa, le escribe y le dice: me voy a ir a tu casamiento. Y ahí el papá dijo: yo también. Entonces, y me llamó: milagrazo, Dios hizo un milagro. Y claro que sí, le dije. Pero cuando uno habla de esos temas con la gente, la persona está afectada por sus emociones, y él me decía: yo no creo que papá venga. Yo sí creo, le decía, pero yo necesito que vos creas. Vos tenés que creer, olvídate cómo, no sé qué va a hacer, no sé si esa noche va a venir en pijama porque el Espíritu Santo le va a traer de la oreja, pero Dios le va a traer. Vos tenés que creer y descansar en que Dios lo va a hacer. Por eso es tan importante, y eso y uno tiene que ubicarse en esa condición, en esa posición espiritual, donde lo que está ocurriendo en el mundo natural no te afecta, sino que vos estás convencido ¿de qué? De que tu Dios es todopoderoso, que no hay nada que no lo pueda hacer. ¿No es cierto? Él tiene el poder que vos no podés. Y nosotros por eso muchas veces le queremos ayudar a Dios. ¿Sí? Quiero un trabajo, preparo un currículum, le entrego el currículum y después me acuerdo que tengo una pariente del gerente. Entonces ya le entregué al Señor: te entrego, Padre, si es tu voluntad, aleluya, que me contraten. Pues después empiezo: fulano, ¿no le conoce a Mengano? Che, hablale nada para que me... Hablale nada para que... Entonces, ahí Dios dice: espera un ratito, ¿me entregaste o no me entregaste? Y si ustedes después pueden ir a la historia de José, y van a ver que José hizo eso. José le dijo, cuando él le reveló en la cárcel, cuando él le reveló el sueño a uno de los presos, que después salieron, ¿no es cierto?, que eran dos, que a uno lo iban a matar y a otro lo iban a restituir, le dijo: acordate nada de mí cuando estés allá afuera. Porque Dios pues no se iba a acordar de él. Claro.
Lo dejó 2 años. Ahora, ¿qué hizo en esos 2 años? Trabajó con José. Cuando el corazón de José estuvo en orden, le hizo acordar al otro. Es cierto que había un ñato allá adentro que me ayudó. Y, ¡fup! Y cuando sale José, lean porque es interesante, José le da la gloria a Dios. Antes yo te ayudé, así que sacame, pues yo acá soy el que le interpreta los sueños. Pero después ya sale con otra actitud. Entonces Dios trabajó ahí en el horno con el amigo José. Y dice, Jehová estaba con José. ¿Qué quiere decir? Que estamos en una situación complicada, pero Jehová está con nosotros. Trabajando ahí, trabajando. Él no se olvida. Lo que está ocurriendo no se pasó, no pasó, pero Él está todavía trabajando, hilando fino en nuestras vidas. Quinta característica, Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Aleluya. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Si Dios no lo permite, yo te cuento bien que no lo vas a hacer. Si Dios no lo permite, no lo vas a hacer por más que lo quieras hacer. Así de sencillo es. Y Él utiliza muchos mecanismos para hacer que no lo consigamos. Mas al fin del tiempo, dice en Daniel 4, 34, 35, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Quién le devolvió su razón? Dios. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ahora, ¿cuántas veces nosotros le dijimos a Dios, ¿qué haces? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos fuera de orden. Quiere decir que hay un desorden en nuestra mente. Claro, y nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces, ¿qué hace? Él tiene que ordenar eso. Te va a llevar hasta que vos entiendas y deje de decirle, hasta que vos dejes de hacerle así a Dios, bueno, ahí recién empieza porque se tienen que poner las cosas en orden. Establezcamos el orden. Yo soy Dios, vos sos mi creación. Vamos a poner orden acá. Y después yo te voy a dar pero vamos a poner orden. Porque si no, no puedo hacerlo. Porque si no, Él permitiría el desorden en todos sus hijos. Y esto va a ser de hecho, un desastre porque cada uno quiere hacer lo que quiere. Quinto, Dios gobierna, Él es quien tiene el control. Y esto es así. ¿No es cierto? Y es muy bueno, cuando uno gana la confianza, es muy bueno saber que Dios tiene el control. Pero cuando uno anda medio torcido, es muy duro saber que Dios tiene el control. Porque, claro, ¿no es cierto? Cuando hablamos de tema financiero, vamos a hablar un poquito más adelante del tema del diezmo, la ofrenda, vamos a hablar un poquito de las primicias, de qué es la bendición a la luz de la palabra, pues nosotros decimos, qué bendición, qué bendición, qué bendición, aleluya. Y hay muchas cosas que vienen de este lado, del sistema del mundo, que vienen para maldecirte y no son una bendición. Porque Dios te lo negó, pero Satanás te lo dio. Dios cerró la canilla, pero Satanás lo puso en tu mano y terminó siendo de maldición realmente. Era maldición, pero no bendición. Pero sin embargo, vos te saliste con la tuya. Hiciste lo que querías. Pero Dios no quería que lo hagas todavía. Por algún motivo. Porque quería que le conozcas, porque no sé qué quería. Entonces nosotros tenemos que saber bien que Él gobierna. Y hay, cuando en el tema del diezmo, de la ofrenda, en el tema del dar, hay luchas bien duras ahí en el corazón, ¿no es cierto? Y hay gente que diezma el 3%, ¿no es cierto? Cuando a mí me dicen yo estoy diezmando el 3%, le digo, robalen a todos ya. ¿Para qué Dios le va a robar solo el 7%? Si no, vos no podés establecer cuánto es el diezmo. El diezmo Dios dice cuánto es. ¿Lo aceptás o lo rechazás? Ya ese es tu problema. Y si tocas lo que es anatema, lo que está separado para Dios, cuando uno toca lo que es anatema, atrae sobre su vida ¿qué cosa?
maldición. Entonces, sencillo, quédate con 1% y voy a traer maldición sobre el resto. Entonces, y nosotros, el enemigo nos confunde tanto porque muchos de nosotros, como no estamos organizados, no sabemos bien cuánto diezmar y eso, entonces, bueno, el Dios me va a perdonar porque yo no sé bien cuánto es. Esa es una mentira del diablo. Si vos le estás robando a Dios, le estás robando a Dios. O sea, imagínate, vos le estás robando al que te tiene que bendecir. No es que entonces ese es un robo, ese es directo el tema, ¿no es cierto? Ahí es, entonces son cosas que nosotros tenemos que analizar. Y Dios gobierna, entonces, no, yo no voy a diezmar, pero voy a dejar de irme a la iglesia. Entonces, como que Dios no me ve que yo no diezmo afuera de la iglesia. Me voy a ir a otra ciudad. Voy a probar suerte en España. Bueno, y a lo mejor te va bien, pero es difícil, muy difícil. A no ser que seas soltero y qué sé yo, y que allá te encuentres con Dios y hagas lo que Dios quiera allá y después te traiga de nuevo. Pero es muy, muy difícil, porque por eso ahí tenemos que volver a analizar qué es bendición. Cuando yo asocio la bendición con el dinero, ahora podemos hacer una estadística de cuántos hogares se destruyeron, ¿no es cierto? Cuánta gente fue allá y no volvió más. O cuando volvió ya tenía acá el hogar destrozado. Entonces, no, yo conozco mucha gente, ¿no es cierto? Pero Dios vio no el mismo acá y allá. ¿Y Dios acaso no te puede bendecir en este lugar? O sea, Él no tiene poder. Hay algo que no está bien en tu vida y aparte que, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, Dante Gebel decía que Aerolíneas Argentinas era una de las empresas de liderazgo más impresionantes. Porque en Argentina se subían una manga de vagos y en Estados Unidos se bajaba gente que trabajaba en cualquier cosa. ¿No es cierto? Acá también se suben unos cuantos paraguayitos que acá no van a trabajar porque ellos nacieron para ser gerentes, pero se van allá y terminan viviendo entre 25 en una sola pieza y trabajando en cualquier cosa que acá no quieren trabajar. ¿No es cierto? Entonces, claro, hay una diferencia, hay un cambio de actitud, un cambio de conducta, pero ¿qué hacen? Si ellos eso que se van a hacer allá hacen acá hay trabajo a patada. Esto es una bendición. Así mismo es. Puede haber un llamado misionero, ¿no es cierto? Dios puede llevarte, pero es Dios el que te lleva. Cuando vos te vas atrás de la plata, no es Dios el que te lleva. Ahí es claro, así de sencillo. El dinero pertenece al sistema del mundo. Entonces, ¿y qué hace el enemigo? Y mucha gente ¿dónde vas a ganar más? Y decidís si ganás más acá o allá. Y hay veces que gano más, pero dejo de servirle a Dios. No, España u otro lugar, pero acá mismo, cambias de trabajos porque no, claro, por supuesto, termina, y yo sé que ustedes deben conocer varios casos. Después dice número 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tito 1:2, Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Aleluya. Números 23, 19, Dios no, no, acá está, perdón. Prometió desde antes del principio de los siglos. Se me quedó uno ahí. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces, Jesús, ¿qué es? Es la verdad. La verdad que es la palabra, ¿no es cierto? Y que dice que hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. Satanás se especializa en eso. Y la juventud nuestra, hoy en día, tiene menos defensas que nosotros, porque todo este sistema de internet, para un joven, si vos googleás y no está, no existís. ¿Es así o no? Él se busca, vos le preguntás algo y googlea, y si está es cierto, y si no, no es cierto, y el mundo de la verdad está en internet, mientras que el mundo de la verdad realmente está en la palabra. Entonces, es más, hoy en día con todos estos programas,
uno puede tomar la foto de cualquiera y poner abajo cualquier frase y envía y todo el mundo cree que la persona dijo. Y la reenvía y la hace y todo el mundo, y vos no sabés ni quién dijo, ni dónde dijo, ni nada, pero vos ves la foto ahí y ya se asocian cosas. Entonces hay toda una empresa de la mentira atrás de Internet y la gente es muy liviana, ¿no es cierto? Yo a veces le pregunto a mi hija, viene y me dice tal cosa, ¿y de dónde sacaste Internet? ¿Pero quién dijo, mi amor? Y no sé, ahí mandaron y yo le empiezo a sacudir un poquito y ya no, el fundamento ya no está tan sólido, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que cuidarnos, ¿por qué? Porque Satanás es un especialista ¿en qué? En la mentira. Se especializa en eso. Entonces, sexto, Dios es la verdad. Él no miente. Entonces, si Él dijo que va a ser, va a ser. Satanás viene y te dice, no va a ser, mira que se olvidó, está ocupado, va a ser. Cree en el Señor Jesucristo, serán salvos tú y tu casa, firma Jehová de los ejércitos. Él lo va a hacer. Deja de dudar, lo va a hacer. Tenés que creerlo, movete en esa dimensión y deja de perder tiempo creyendo que no. Sí, dijo que lo va a hacer, a no ser que vos con tu boca diga, no creo. ¿Qué le pasó a Zacarías? Si hoy en día el Señor lo hiciera de la misma manera que lo hizo con Zacarías, acá estaríamos todos. Porque con nuestra boca abortamos las promesas de Dios. Cuando dijiste no creo, vos mismo ya abortaste el plan de Dios sobre esa área de tu vida. Por eso es que uno tiene que escucharse. Yo ya no creo que va a cambiar, ya no creo que recupere la salud, ya no creo que recupere mi matrimonio, no creo que mi hijo vuelva, no creo. Chao. Por eso es que hay que volver en sí. En el sí es el amén. Sí lo va a hacer, sí lo creo, sí lo va a hacer, sí lo creo. Dios es verdad, Dios no miente y nosotros tenemos que estar con ese pensamiento muy firmemente establecido. Séptima característica, alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados, porque nada hay imposible para Dios. ¿Eso qué quiere decir? Nada. No hay nada que sea imposible para Dios. Dios es creador y no hay nada imposible para Él. Para nosotros sí, pero para Él no. No hay el mismo espíritu que creó los cielos y la tierra está operando hoy en tu vida y en la mía. Vos y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos una capacidad creativa que se potencia cuando nosotros nos conectamos a la fuente de la creación, que es nuestro creador, y Él te va a dar la creatividad para que soluciones cualquier inconveniente. ¿Basado en qué? En su palabra, cumpliendo su palabra. Nosotros somos personas de costumbres, animales de costumbres. Si yo saco una foto hoy y saco una foto en la próxima clase, casi seguro ustedes están todos en la misma silla. Y si entraste la primera vez a la iglesia por la derecha y te sentaste al fondo a la derecha, probablemente todas las veces, y si venía hay alguien ahí, ya le querés soquear al que usó tu lugar. Porque se metió en tu lugar. ¿Qué se cree? Este es mi lugar. ¿No es cierto? Pues somos de costumbres. Cuando vos tenés un problema con alguien y orás y Dios te muestra un principio y buscás y el Espíritu Santo te guía la palabra y uno encuentra un principio y soluciona el problema de una manera que Dios te reveló, en la siguiente vez que hay un problema similar, ya no le pregunto más a Dios. Si yo ya sé, aplico este principio, hago esto, lo otro y pum, no sale. Aleluya. Porque nosotros queremos, si fuera posible, hacer nuestra vida sin hincharle. ¿Para qué le vamos a hinchar a Dios? Y nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos que, y cada día tenemos que ir a la presencia de Dios y entregarle nuestra vida. Octava característica, segunda de Pedro 3:9, el Señor nos retarda sus promesas. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la
fe y la paciencia heredan las promesas. Tenemos la fe, pero no tenemos la paciencia. Después, ¿qué ocurre? ¿Por qué paramos de esperar? Porque nuestra fe se debilita y empieza a entrar, ¿qué cosa? La duda. Parece que Dios no va a hacer. Parece que Dios no va a hacer, exactamente. Y ahí, chingui, viene acá. Y vos no estás haciendo nada. Sí, estoy orando, pero ¿qué más estás haciendo? Y no, yo estoy esperando al Señor. Pero algo más tenés que hacer. Y la palabra dice que la bendición va a llegar a tu regazo, remecida, rebosando. Eso es lo que Dios va a hacer cuando vos creas que Él lo va a hacer. Y mientras tanto, ¿qué tenés que hacer? Vivir los principios establecidos. Él te da el poder ¿para qué? Para que te calles cuando te tenés que callar. Para que te vayas de donde te tenés que ir. Para que no escuches lo que no tenés que escuchar. En tu día a día, ¿dónde? ¿Dónde estás hoy? Lo que la hermana dijo es clave. Vos estás en la tierra que Dios puso. Y ahora llevan una lección y van a ver. La próxima lección es ¿por qué no prosperamos? Y lean, porque ahí está la clave que dice la hermana. Vos y yo estamos donde Dios quiere que estemos. Ahora, si no hay la abundancia que dice, ¿qué pasa? ¿Dios no es poderoso acaso? Dios no es, y vamos a verlo a través de la próxima lección. Entonces, Dios es puntual, nunca llega tarde. Ahora, Dios no va a ajustarse al sistema del mundo, ni a tu ansiedad. Por eso estás ansioso, ansiosa, vení y echa toda tu ansiedad acá y yo voy a cuidar de vos. Pero no me jorobes, no me presiones con que querés para hoy a las 3 de la tarde. Yo voy a trabajar con tu corazón, mientras tanto vas a tener paz y no sé, van a entrar colacionados, va a entrar esto, va a salir tu nombre en la televisión, en el culto te van a decir algo, pero no te preocupes, vas a tener paz, yo te voy a guardar tranquilo, tranquila. Yo les quiero decir de que con qué te corre la vaina, el enemigo te mete acá. Y si Dios te libra fácil de acá, vos vas a hacer lo mismo mañana. Entonces, y a Dios no lo metes bajo presión. Mira que me voy al mundo y saco, ¿eh? No te va, Él no se va a mover no vayan a hacer si es peor para vos. ¿No es cierto? Pero bueno, cada uno decide, cada uno toma la decisión. ¿Cuál es el problema? Yo quiero ahora. Padre, para el viernes a las 3 de la tarde, aleluya, y si no, entiendo que es una señal que querés que me vaya al usurero, aleluya. Entonces nosotros mismos maquinamos todo. Pero yo le quiero decir que esa oración está. Uno cuando se confunde está y no sabe si le da gracias a Dios, no le da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo mi necesidad, la hago audible, el enemigo la escucha. Y el enemigo mueve sus piezas. Y si yo no tengo el discernimiento para entender que jamás va a venir algo de parte de Dios a través de algo que su palabra dice que no, pero como me gusta lo que me viene, pero su palabra dice no, pero es lo que yo estoy queriendo para esto, pero pero ese es un tema. No, claro, es una bendición. Yo hablando con una persona de muchos años en el cristianismo, nuestra discusión iba en torno a eso. Y ahora estamos haciendo un estudio juntos y estamos cruzando información porque, pero ¿y si el préstamo fue una bendición para él? Me dijo. Definime qué es bendición, le dije. Primero pongámonos de acuerdo qué es bendición. Y a partir de ahí veamos si el préstamo puede o no ser de bendición para la persona. ¿Se entiende? Es muy importante que nosotros entendamos, y cuando la bendición está atada a la voluntad de Dios, entonces ahí ya empezamos a hilar un poquito más fino para poder entender. ¿Ok? Vamos a hablar también en uno de los capítulos de deuda, que es la deuda, cómo funciona,
¿En qué casos me puedo endeudar? ¿Puedo endeudarme? ¿No puedo? ¿Es pecado? ¿No es pecado? Bueno, todo eso vamos a ver también. Muy bien, conclusión, cerrando lo de hoy. Nuestro Dios es confiable. Dios es Dios, Él nos ama, tiene el control y Él gobierna. No hay nada que podamos hacer que haga que esto sea diferente. Dios seguirá teniendo el control y seguirá gobernando. Pataleá, andate al mundo, haz lo que se te antoje, Dios sigue gobernando, pero Él sigue amándote y Él va a salir en tu rescate. Además, es lo más confiable que existe. Necesitamos depositar nuestra confianza en Él y descansar en el entendimiento que Él nos ama y guiará todo por el camino que sea más conveniente para nosotros, sus hijos. Nuestro Dios nunca miente, nunca llega tarde, es todopoderoso, sigue siendo creador y para Él no hay nada imposible. Hoy debemos revisar en quién estábamos confiando a la hora de tomar decisiones financieras y en caso que sea necesario, decidir depositar nuestra confianza en Él y renunciar a toda duda y estilo de vida financiera sin Dios. Hoy nos toca decidir creer y esperar en Él. Nuestro Dios sin duda es un Dios confiable. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra que no vuelve vacía. Gracias, Señor, que tú nos trajiste en esta noche, Padre, para hablarnos a cada uno de nosotros, Señor, acerca de tu palabra, Señor, acerca de tus principios, Señor. Padre, hemos entendido con mucha claridad que en el momento de escoger no hay elección neutra, Señor. Hemos entendido que, Padre, que tú nos quieres bendecir, Padre, a cada uno de nosotros, que no hay nada que tengamos que hacer de manera adicional para ser tus hijos, Señor. Y en esta noche tú nos has hablado a cada uno de nosotros, Padre, acerca de tus planes, acerca de tu propósito, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres el dueño de todo. Y gracias, Señor, porque cada una de las características que hemos visto en esta noche nos hacen entender que tú eres un Dios confiable, un Dios, Padre, que tiene permanentemente el anhelo y el deseo de bendecirnos en todo. Señor, te pedimos perdón si, Padre, hemos dudado de tu soberanía, si hemos dudado de tu poder, si hemos creído que tú no puedes hacer algunas cosas, Señor. Padre, te pedimos perdón si hemos tenido dudas en nuestro corazón, porque todo lo que no, proviene de la duda, del temor, Señor, es pecado, Señor. Te pedimos perdón por todo eso. Y yo te doy gracias porque en esta noche, Señor, ya nos hablaste, Señor, y gracias porque cuando estemos haciendo la tarea, Padre, tú nos vas a seguir hablando, Señor. Yo te pido que nos guíes a tomar decisiones trascendentales, decisiones que van a cambiar nuestras vidas, Padre, para que tu nombre sea glorificado en todo. Gracias te damos, Señor, declaramos tu gloria, tu poder y tu bendición. Y Padre, gracias por los milagros que ya estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Milagro de cambio, Padre, y milagros, Señor, en el área financiera. Padre, gracias porque el anhelo de tu corazón es que seamos prosperados en todo y gracias porque nuestros ojos lo van a ver y vamos a glorificarte a ti en todo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.